el nombre, ¿sabían ustedes que Lucifer era el nombre de Satanás antes que fuera Satanás? Era Lucifer. Y Lucifer quiere decir luz, quiere decir belleza. Y este ángel, este querubín tenía un propósito para el cual fue creado. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 28. Y en Ezequiel 28 son dos pasajes que nos muestran, para mí sin lugar a duda, vuelvo a repetir, para mí sin lugar a duda de que está hablando de este ángel. En el capítulo 28, la otra cita se encuentra en Isaías 14. Pero en Ezequiel 28, versículos 12 al 18, nos dice esto en cuanto a este ángel. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras, en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Este ángel estaba en medio del Edén, lleno de sabiduría, lleno de hermosura. Era hermoso como ustedes no se imaginan. Creado con un propósito de ser, dice que era querubín protector. Era grande, dice que era perfecto en todos sus caminos desde que fue creado. Hay algo que tenemos que mirar en esto, es que la rebelión de Lucifer no cambia la intención original de aquel que lo creó, bueno, y después por su elección se convirtió en algo malo. Es increíble las elecciones que tomamos, las consecuencias tan serias que puede llegar a traer a nuestra vida. Lucifer tuvo la oportunidad de escoger en ser lo que para el propósito con el cual había sido creado. Ahora hay una segunda cosa que podemos mirar en la noche de hoy, es esto: la soberanía de Dios se extiende en Satanás aún a pesar de su naturaleza caída. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que Dios usa las malas acciones del diablo para cumplir el plan suyo en lo que respecta a la historia de esta humanidad. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser? Pero ¿se acuerdan ustedes de José allí en Génesis 50 y versículo 20? Los hermanos lo habían vendido en una manera tan vulgar, tan miserable, su propia carne los vendieron porque tenían celos de este niño. Y sin embargo José, cuando observa todo esto, les dice a sus hermanos, porque sus hermanos estaban con temor a pesar que José los había perdonado, pero tenían miedo por la posición tan grande que tenía, y José les dice esto: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y es allí donde vemos que todas las cosas nos ayuda bien. Esto es para aquellos que aman al Señor. Que Dios usa
lo malo para traer un buen fin en la vida de cada uno de nosotros. O permite lo malo para entonces poder mostrar lo que es su gran misericordia y su gran amor a pesar de todo. Porque hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente. El hombre y los ángeles escogen, pero Dios también escogió enviar a su Hijo para salvación de todos nosotros. Lo cual nos lleva al tercer punto en esta noche, que es que el plan de Dios fue ordenado y planificado en eternidad pasada. Vamos a ir a Hechos en el capítulo 2 y versículo 23. Fíjense en ustedes lo que dice el apóstol Pedro cuando está ante aquel concilio que había puesto a muerte al Señor Jesucristo. Y dice unas palabras increíbles, porque está hablando del Señor Jesús, de que este era un varón aprobado por Dios, produciendo maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él. Y entonces en el versículo 23 de Hechos 2 dice esto: a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Lo prendieron, lo mataron, lo crucificaron. ¿Saben? En Apocalipsis 13, versículo 8 nos dice esto, de que este es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde el principio, Dios ya en su corazón. Te voy a decir una cosa en cuanto al amor de nuestro Dios. ¿Sabes? El amor de nuestro Dios va aún más allá de lo que te puedas imaginar, porque es antes de que todo fuese creado, ya Dios nos estaba amando a nosotros, porque ya Dios tenía preparado a Cristo Jesús. Cristo Jesús ya sabía que venía al mundo para morir por nuestros pecados. Si quieres ver de tal manera cómo nos ama Dios, tenemos que mirar que antes que todo fuese creado, mis hermanos, este Dios nos estaba amando desde entonces. A pesar que conocía que íbamos a fallar, a pesar de todo, tenía a Cristo Jesús preparado para morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Salvación, la palabra salvación quiere decir salvar a alguien de un mal, librarlo de un peligro o de algún daño que va a venir. ¿Consecuencia de qué? El pecado produce muerte. Y el sufrimiento que trajo Satanás es más bien para manifestar que a pesar de las malas decisiones que trajeron muerte a toda la humanidad, Dios tomó acción, escucha esto, Dios tomó acción directa al morir su Hijo en la cruz del Calvario. Y traer nuevamente entonces al hombre a esto, fíjense en ustedes, de traerlo ahora a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, ante lo que es la elección, si desean la vida eterna, si desean el perdón, tienen que elegir. Lo cual los lleva nuevamente al principio de la creación, que le dijo, de todos los árboles pueden comer excepto de este. Ustedes tienen que elegir. Y mis hermanos, algo increíble en cuanto a esto, porque antes había un solo árbol que traía muerte y había todos los árboles podía comer de ahí. Ahora es a la inversa, ahora es nada más que un solo camino, una sola verdad, una sola vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y este Cristo es el único entre muchos para que podamos ser salvos. Ahora, el propósito de Dios ha sido manifestado, mis hermanos, su gloria ha sido manifestada en toda su grandeza como no lo podemos imaginar. La elección del diablo, fíjense en ustedes, ¿cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su pecado? Bueno, estuvimos viendo allí, perfecto eras tú en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahora, ¿cuál es el pecado? Vamos a ir a Isaías 14, porque en Isaías 14 vamos a ver allí cuál fue el pecado tan grande que tuvo este ángel en contra de Dios. Y en Isaías 14,
vamos a ir al versículo número 13 y 14 de ese capítulo, y nos dice, y esto está hablando, fíjense en el versículo 12, vamos a leer el verso 12 para que podamos entender. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjense, quería ser semejante al Altísimo. ¿Cuál fue la proposición a Eva? Eva, no. Vas a ser igual a Dios. Vas a ser semejante a Dios. No necesitas más a Dios. No sé si te das cuenta, si tú comes de ese fruto, no necesitamos más a Dios. Y hay algo que tenemos que mirar, es lo siguiente, que Dios se glorifica en ser justo y castigar al que se rebela en contra de Él y de su ley. ¿Sabes? Dios muestra tolerancia y muestra misericordia y paciencia hasta el momento determinado por Él. Porque como Dios ordena todos los eventos futuros de tal manera que muestra, fíjense ustedes que a pesar de los eventos futuros que están ya en lo que respecta ordenados estos eventos y permitidos por Dios estos eventos, de tal manera es algo increíble esto porque la propia libertad son preservadas en cuanto a la soberanía de Dios está fluyendo en nuestra libertad de escoger de tal manera que nuestras decisiones siempre van a resultar a llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué quiero decir con esto? A pesar de la libertad que tenemos, hay un tiempo determinado, a pesar de todo ha sido preordenado, pero nosotros tenemos la elección de escoger entre lo bueno y lo malo, lo cual nos quiere llevar a esto, que la voluntad de Dios tiene un límite ante todo esto, tiene un límite ante lo que estamos viendo en este mundo. Aún Dios conociendo de antemano la caída del hombre, nuestra libertad en tomar decisiones son los medios por los cuales lleva a cabo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Pues vamos a ver a Romanos capítulo 5, así pueden entender lo que estoy diciendo. Pues en Romanos capítulo 5, fíjense ustedes, en versículos 8 al 10, podemos encontrar nosotros que aún así la voluntad de Dios se está llevando a cabo en cuanto a que ahora nosotros podamos escoger lo mejor para nuestra vida. ¿Y qué dice aquí en Romanos 5? Mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos ¿qué? Salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y el versículo 5 nos está diciendo la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, en que aún en nuestra decisión, la decisión de Dios era mostrar su amor ante aquellos que se desobedecieron y fueron en contra de su voluntad y de su ley. Ahora, esto fue nada más que una introducción, pero vamos a ver ahora 1 Juan capítulo 4, versículos 9 y 10. Algunos le están temblando el pulso porque dicen, si esa fue la introducción, entonces ahora vamos a arrancar el mensaje. No se asusten. ¿Y qué dice el versículo 9 y 10? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
En esto se mostró el amor de Dios,